Ezra Shabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, parecería ser que el problema con el Instituto Nacional Electoral ya trae historia con Morena y con López Obrador desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que desde el viejo IFE, el propio el López Obrador no tenía, digamos, que un poco de confianza o un mucho de confianza hacia un instituto que tiene como objetivo pues garantizar las elecciones, que sean elecciones limpias. Hay que también recordar que el instituto se crea fundamentalmente a partir de la enorme desconfianza que se tiene sobre lo que era el régimen priista y su mecanismo de control de los procesos electorales. Cuando se ciudadaniza el IFE, el famoso IFE de Goldenberg, y se transita hacia pues esta entidad autónoma que tiene como objetivo pues supervisar elecciones, que éstas salgan de control del gobierno en turno, comienzan a generarse enormes tensiones entre el propio instituto, el IFE, ahora INE, y los propios gobiernos. Por supuesto, los gobiernos que están con partidos políticos que tratan de una u otra forma de mantenerse en el poder generan todo el tiempo tensiones. No es que el PRI, PAN o PRD en su momento no hayan tenido tensiones, cuestionamientos, se hayan ido al tribunal en muchas ocasiones, pero el desconocimiento de la autoridad electoral ha sido una causante clara de la falta de legitimidad de lo que se consideran como los procesos electorales que han sido desechados por el propio López Obrador desde el 2006, cuando pues consideró que el propio instituto se había vendido hacia lo que fue pues el proyecto político de Acción Nacional y Calderón, y que sigue manejándolo como el gran fraude. Hay que recordar que la bandera con la que llega incluso en 2018 López Obrador es esa, es la de que ahora sí no hay fraudes, y que a partir de ese momento comienza también a darse una presión enorme sobre el Instituto Nacional Electoral para que pues ahora sí se alinee perfectamente a la nueva estrategia. Esto genera en este momento primero esta necesidad de un acuerdo por la democracia que pues lo habían realizado en otro momento también otros gobernantes, pero que iba en línea con la propia autoridad electoral. Aquí a la autoridad electoral se le desecha, es la autoridad electoral que ha sido cuestionada, y que ha sido cuestionada ya no solamente como institución, sino en función de dos figuras claves, que son el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, como aquel que pues es considerado ya junto con el propio Lorenzo Córdoba como las figuras que son las enemigas de la propia Cuarta Transformación, y se van directamente contra ellos. Los acusan, por supuesto, de parcialidad, los acusan abiertamente de tener al instituto o utilizar recursos, así lo han venido haciendo desde el inicio de la administración, utilizar recursos en forma excesiva, Luis, y en ese sentido ha sido un proceso permanente de deslegitimidad o de ilegitimidad del propio instituto por parte del gobierno. Cuando finalmente el propio instituto decide poner alto a lo que pues ya platicamos en algún otro momento, que es el exceso en el reparto de los propios plurinominales en 2018, esto que fue pues esta fórmula en donde pues prácticamente lo que haces es manipular el propio mecanismo de reparto, que es cierto, hubo pues una violación mucho más pequeña, pero violación al fin, tanto en 2015 como en 2012, y se dice hasta aquí se llegó, porque ya lo de 2018 pues era una verdadera aberración en términos de estar jugando a pues poner mis candidatos en otros partidos, conseguir así más plurinominales y ahora sí pasarlas. En ese momento la guerra se desata, y esto culmina con lo sucedido ayer en la noche, cuando finalmente la Comisión de Fiscalización pues decide que el señor Félix Salgado Macedonio pues tendría que por lo pronto ser llevado su caso junto con otros más ante el Consejo General del INE, lo que sucederá en estos días, para
que pues como no presentó ningún tipo de informe con respecto a precampañas, pues le sea anulada la propia elección. Esto es un choque de trenes, Luis. Esto es un enfrentamiento total. Además, no solamente porque hay otros candidatos también, incluso de otros partidos, pero el problema aquí es que la figura de Félix Salgado, que fue impuesta a capa y espada contra toda la tormenta generada por el tema de una presunta violación, ahora el Consejo General del INE se enfrenta al presidente de la República abiertamente para decirle: el señor no, o si es que lo hace finalmente el Consejo, el señor, si cumple con la recomendación de la Comisión de Fiscalización, el señor se tiene que ir porque no presentó informes, porque comete irregularidades en algo que sí, pues es prácticamente la guerra entre el presidente y el propio Instituto Nacional Electoral, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, Ezra, te mando un gran abrazo, muy buen día. Gracias, buen día a todos.